Buen día, estimados estudiantes. Continuamos con lo que son los temas de bioquímica. Recordemos que estuvimos viendo la semana pasada parte de lo que eran características fundamentales del agua y vimos un poquito lo que eran los oligoelementos. Hablamos un poco sobre ellos, sobre ciertos elementos que son esenciales para nuestro organismo. Dentro de toda la formación, digamos, de esos oligoelementos, microelementos, elementos principales. Cabe mencionar que para que puedan ser o llegar a nuestro organismo y poderse cumplir cada una de esas funciones, nosotros tenemos que consumir esos minerales o esos elementos mediante ciertos alimentos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, existen, como habíamos hablado al principio, lo que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y las vitaminas, que ayudan a nutrir y a generar lo que es un correcto funcionamiento de nuestro metabolismo. ¿Ok? Entonces, en cuanto a lo que son los lípidos son los llamados aceites o grasas. Es por decirlo de cierta forma, el nombre común con los que uno los puede identificar. A como a los carbohidratos les decimos azúcares, por ejemplo. A los lípidos les llamamos los aceites. Ok, ¿qué quiere decir esto? Ya característicamente hablando, digamos, de entrada uno dice, ok, son aceites, entonces son compuestos o sustancias que no son polares, por ejemplo. Entonces vamos a ir viendo ciertas características de estos. Principalmente, en el caso de los lípidos, hablamos de ácidos carboxílicos de cadenas largas. Nosotros estuvimos viendo ácidos carboxílicos como el ácido acético y ustedes dirán, ¿cómo el ácido acético va a poder generar un lípido? Ok, lo que sucede con los lípidos es que cuando hablamos de estructuras muy largas, por lo general de más de 10 carbonos, de 10, 12 carbonos, estas estructuras pasan a formar lo que se llaman ácidos grasos. Y los ácidos grasos son lípidos. ¿Ok? Entonces, podríamos indicar que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Acá tenemos el grupo carboxilo. Y recuerden que entre más larga vaya siendo la cadena de carbonos, más insoluble va a ir siendo en agua. ¿De acuerdo? Y esto le va a ir dando más la fortaleza o, digamos, las funciones de lo que son los lípidos. Bueno, son solubles en disolventes orgánicos. Recordemos que la mayoría de los disolventes orgánicos son ligeramente o no polares o ligeramente polares. Luego, los lípidos pueden formar dentro, ya sea de nuestra estructura o dentro de ciertas funciones que pueden cumplirse, lo que son lípidos saponificables y lípidos, perdón, insaponificables. ¿Ok? Básicamente, los lípidos saponificables van a ser los que, mediante un tipo de reacción química, van, o digamos, se genera un tipo de reacción química donde se hidrolizan en medio alcalino, produciendo ácidos grasos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que son los lípidos saponificables con ácidos grasos van a poder generar reacciones donde podemos generar, por ejemplo, lo que llamamos los jabones. ¿Ok? Entonces, una saponificación es una reacción que se genera para poder generar, por ejemplo, un jabón. ¿Ok? Eh, y por lo general es una reacción que se da entre ácidos grasos, bueno, entre lo que son aceites, ácidos grasos, se da una reacción con una soda cáustica y esto genera, este, como les dije, puede ser un jabón o algún otro compuesto, digamos, relacionado a lo que son este tipo de estructuras. Vamos a ir hablando un poquito sobre ellos. En cuanto a simples, tenemos los acilglicéridos, los séridos y en complejos los fosfolípidos y glucolípidos. Y de los insaponificables, o sea que no forman ácidos grasos, eh, ahí tenemos lo que son los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Vamos a hablar un poquito sobre cada uno de ellos. Luego,
Continuando con lo que es, ¿verdad? La presentación. En cuanto a los ácidos grasos, como les dije, básicamente es una estructura de un ácido carboxílico. Acá la cantidad de carbonos es lo que va a depender del tipo de ácido graso. Por ejemplo, tenemos el ácido palmítico, el ácido mirístico, el ácido cetílico. Y ahí, digamos, eso varía entre 12, 14, 16 carbonos. Y es parte también de lo que ustedes tienen que ir manejando. ¿Ok? Entonces, son cadenas largas, como les dije, hidrocarbonadas. Por lo general, eso es algo importante. Lo que son los lípidos o los ácidos grasos van a tener un número par de carbonos. Por eso les dije ahora 12 carbonos, 14, 16, 18. Es extraño encontrar, digamos, ácidos grasos o aceites, en cierto modo, de 13, 15, 17 carbonos. ¿Ok? Y bueno, capaces de formar enlaces ésteres con alcoholes de otras moléculas. Luego, ¿cómo se da esta formación de ésteres? Tenemos el ácido graso, y le adicionamos un alcohol. Este alcohol puede ser primario, secundario, terciario. Esta reacción, que de hecho fue una reacción similar a la que usamos en el laboratorio de química orgánica en el bloque anterior, donde poníamos a generar o a reaccionar un ácido, pero los ácidos que nosotros teníamos el ácido butírico, el ácido caproico, que eran ácidos de carbonos más bajos, y los poníamos a reaccionar con algún tipo de alcohol, ya fuera alcohol etílico o 1-propanol, por ejemplo. Estos formaban el éster. Recuerdan la reacción de reflujo, donde se daba la esterificación y generamos lo que eran los aromas de banano, de pera, etcétera. ¿Ok? Siempre en ese tipo de reacciones se da la liberación de una molécula de agua. Es importante que manejen también eso. No tienen que saber cómo se da la reacción o el mecanismo de esa reacción. El mecanismo es básicamente cómo o los pasos que ocurren para que se genere esa reacción. Lo importante es que ustedes sepan que entre un ácido y un alcohol se formaría lo que es un éster, y que ese tipo de reacción se llama una esterificación. Ok, entonces, en lo que es el proceso de saponificación, tenemos que los enlaces éster se hidrolizan por una base y forman una sal de ácido graso, que básicamente sería un jabón. Entonces, tenemos, bueno, la reacción donde tenemos el enlace éster, sea la reacción de saponificación, adicionamos una sal, bueno, se hidrolizan por una base, que en este caso tendríamos el hidróxido de sodio, se le llama sosa cáustica o soda cáustica, por si han escuchado ese tipo de nombre. Y esto va a formar lo que es el jabón. Aquí tenemos la molécula de sodio incorporada al ácido graso, y se libera otra vez la molécula de alcohol que se utilizó inicialmente para formar el éster. Recordemos, en el caso anterior, donde se daba la formación del éster con el ácido graso, va a ser alcohol. Aquí ya tenemos ese éster, y en la reacción de saponificación adicionamos la base, o la soda cáustica en este caso. Aquí tenemos una molécula de ácido graso de glicerina. Recordemos que la glicerina es un alcohol terciario, que es 1,2,3 propanotriol. Y se le está adicionando el ácido carboxílico para generar lo que es el éster en cada caso. Aquí tendríamos, por decirlo en cierta forma, un éster de glicerina, porque tenemos básicamente un éster formado a partir de un alcohol terciario. Se le genera la reacción de saponificación y le agregamos el hidróxido de sodio, y eso forma lo que es el jabón en este caso, y se libera la molécula inicial de glicerina, o de 1,2,3 propanotriol. Aquí tenemos el mecanismo de reacción que hubo durante ese tipo de saponificación, para que ustedes tomen en cuenta y observen cómo eh, poco a poco, primero lo que sucede es que tenemos la esterificación, y donde tenemos el hidróxido de sodio, rompemos el doble enlace, se da la liberación de esos electrones, digamos que eran electrones desapareados, y ahí es donde en ese caso ingresa la estructura del sodio para formar lo que sería nuestro jabón. ¿Ok? Luego aquí sigue como se libera, digamos, parte de la molécula del alcohol,
luego tiene que recuperarse ese alcohol porque queda pendiente de un hidrógeno, que aquí tenemos un oxanión, y al liberarse, digamos, ese hidrógeno, se incorpora la molécula de sodio y se vuelve a producir o a formar el doble enlace. Como les digo, esto simplemente es para que ustedes observen qué es lo que sucede dentro de la reacción, pero no tienen que manejarlo. Luego, tenemos lípidos saturados e insaturados. Estos ya lo hemos venido viendo desde orgánica. Insaturados, digo saturados, es donde no tenemos dobles enlaces, todos son enlaces simples. Por lo general son sólidos y de origen animal. Y tenemos insaturados, que aquí es donde entran todos los aceites omega 6, omega 3, omega 9, y un gran sinfín tipos de aceites. ¿Ok? Uno o varios enlaces dobles, donde se da el doble enlace y es donde se quiebra sí, se quiebra no, sino que genera como un tipo de cambio en el ángulo de enlace de la estructura. ¿Ok? Y aquí tenemos ejemplos de lípidos saturados. Chicos, es importante que manejen tanto el nombre IUPAC como el nombre común. Vean, por ejemplo, los de 6, 8 y 10 carbonos. El hexanoico, caproico. El octanoico, caprílico. El decanoico, cáprico. O sea, caproico, caprílico y cáprico. Es importante que manejen porque son nombres comunes que son muy similares unos de otros y se les va a preguntar que de cuántos carbonos tienen ácido caproico, por ejemplo. Entonces traten de manejarlo de la mejor forma posible. Eso para lo que son saturados. Ok, aquí tenemos otro tipo, o digamos los que sobrepasan los 10 carbonos. Anteriormente teníamos de carbono, desde un carbono hasta 10 carbonos. Aquí vean que ya nos vamos un poquito más arriba, donde hablamos de 12 carbonos, el áurico, el de 14 mirístico, el 16 palmítico, el de 18 esteárico, por ejemplo. Y es importante que ustedes manejen también este tipo de nomenclatura, tanto la común como la nomenclatura IUPAC de este tipo de ácidos grasos. Recuerden que aquí de momento estamos hablando únicamente de ácidos grasos saturados, o sea, sin o únicamente con enlaces simples. Acá tenemos los insaturados. Hay un detalle con los insaturados. Los insaturados, como su nombre lo indica, tienen dobles enlaces dentro de la estructura. ¿Ok? Entonces, ustedes podrán observar que vienen la cantidad de carbonos y vienen después dos puntos y dice 1 o dice en este caso 2 o dice 3 o dice 4. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, en este caso, que tenemos una estructura que se llama ácido 9 tetradecaenoico y eso significa que hay 14, o sea que son 14 carbonos dentro de la estructura y que esa estructura tiene una insaturación. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Dónde va a estar la insaturación? Aquí tenemos en la posición 9. ¿Ok? Esto para estos casos. Luego, vean, bueno, esto es considerado omega. Entonces, vean, todos estos son omega 9. Han escuchado de los aceites que son ricos en omega 9, que omega 6, que omega 3.